El Evangelio del Día con Monseñor Rodrigo Urbina. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan, y subió a un monte para orar. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto, sus vestiduras se hicieron blancas y resplandecientes. De pronto aparecieron conversando con él dos personajes rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban cansados por el sueño, pero despertándose vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos 3 chozas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decía. Todavía no había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por este santo evangelio se borren nuestros pecados. Alabanzas a ti, oh Cristo. Segundo domingo de Cuaresma en el ciclo C. Hermanos, del desierto que meditábamos hace una semana, donde el tentador intentó hacer caer a Jesús, pasamos ahora a la gloria del Tabor. 8 días después de la multiplicación de los panes y peces, ha invitado Jesús a los más cercanos de sus discípulos, Pedro, Santiago y Juan. ¿Los ha invitado a qué? A subir a un monte. Según la tradición, es el monte Tabor. ¿Y para qué los ha invitado a subir a la montaña? Para hacer oración. En el contexto de esta Cuaresma, este misterio luminoso por antonomasia, la transfiguración, nos evoca, nos motiva a pensar en la transfiguración plena de nosotros los cristianos. Esa plena transfiguración gloriosa solamente será completa en la vida eterna. Pero la iniciamos aquí abajo, a partir de nuestro bautismo, con la gracia de Cristo que se nos da y que es la levadura que nos va transformando y nos va haciendo en su imagen,
Eso sí, siempre y cuando subamos a la montaña con Él. Dicho de otra manera, nos esforcemos, nos sacrifiquemos, nos desinstalemos y nos enfilemos, llevando tras de Él nuestra cruz. La liturgia de este segundo domingo de Cuaresma está iluminada por estos resplandores del Tabor, de la Transfiguración, como ya referí, misterio luminoso, como lo catalogó el santo Juan Pablo II al colocar en los días jueves del año, en el piadoso rezo del rosario, en los misterios de luz, este acontecimiento maravilloso. Para ayudarnos e introducirnos a este tema, se nos ha proclamado en la primera lectura la alianza que hizo Dios con nuestro Padre en la fe, Abraham, tomado del libro del Génesis. Después de anunciarle por tercera vez una numerosísima e incontable descendencia, Dios hace con Abraham una alianza, un contrato, según la costumbre de aquellos pueblos nómadas de la época. Este acontecimiento que nos introduce a la contemplación del misterio luminoso de la Transfiguración es un anuncio, una figura de lo que sería la nueva y definitiva alianza que un día Dios establecerá en el monte Gólgota o Calvario, cuando sobre la sangre de su Hijo Jesucristo vamos, en virtud de esta sangre y de esa alianza perpetua de amor, vamos, a poder tomar posesión de una patria celestial y eterna. En el monte Tabor, Jesús, una vez transfigurado, se compromete en favor de todos los hombres. Sí, es presentado en una teofanía. Eso significa en una manifestación de su divinidad por el Padre, la primera persona de la Santísima Trinidad, el que nos lo ha dado para la salvación. Se presenta lo que es el elegido, el amado, a quien debemos escuchar, obedecer y amar. Dios nos entregará a su Hijo allí en ese monte de las calaveras, en el monte Calvario, como víctima propiciatoria. Aquí en el Tabor, en esta escena en que devela un poco su divinidad y su gloria, Jesús permite que ese su ser divino resplandezca y así se presenta ante los ojos estáticos de sus discípulos como lo que Él realmente es: el resplandor de la gloria del Padre. Allá en el monte Calvario se le vociferará, se le gritará y se le tentará también cuando le griten los enemigos que lo crucifican: si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz y creeremos en ti. Mas aquí en el Tabor, para fortalecer la fe de sus discípulos ante el escarnio y el escándalo de la cruz ya cercana, el Señor
hace que éstos contemplen la gloria de su divinidad. Una parte de esa gloria que el apóstol San Pablo mucho más tarde definirá como lo que el ojo no vio, lo que el oído nunca escuchó, ni lo que la mente de nosotros, porque es limitadísima, podrá imaginar de lo que Dios tiene preparado para quienes le aman. Los justos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, anhelaron siempre contemplar el rostro de Dios. Sí, también tú y yo. No lo merecemos, pero esta tiene que ser nuestra máxima expectativa, deseo e ilusión. Contemplar el rostro de Dios. Así pone el salmista en nuestros labios: tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro. ¿Por qué se da este misterio de luz a pocos días del escarnio y del escándalo de la cruz? La misión del Tabor se orienta a robustecer la fe, a infundir valor ante aquel escándalo incomprensible que le ha de suceder al Mesías, de morir entre ladrones, colgado en la cruz. Es también este misterio para fortalecernos en la fe, para hacernos poner la retina y los ojos en la gloria a la que queremos llegar y deseamos alcanzar. En esta escena aparecen además dos personajes, dos hombres que vivieron siglos antes que Jesucristo: Moisés y Elías. Ambos conversaban con Jesús. Recordemos que Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Estos dos personajes importantes, ¿qué representan? El primero, la ley. A él Dios le entregó la ley. Y el segundo, el mensaje del anuncio de la salvación en la boca de todos los profetas. Esta presencia de personajes históricos pone en evidencia, demuestra la continuidad entre los dos testamentos, el Viejo y el Nuevo. El tema de conversación lo refiere el Evangelio de este domingo y es nada menos que el tema que los discípulos tantas veces habían rehuido o se hacían los sordos porque no lo comprendían ni les convenía. El tema de conversación entre Moisés, Elías y Cristo era sobre su dolorosa pasión y muerte en Jerusalén. Estos dos grandes también sufrieron muchísimo: persecuciones, incomprensiones, sacrificios, injusticias, por causa de Dios. Esta Cuaresma nos está llamando a una transfiguración, y esto acontecerá en cuanto en tanto vayamos tomando nuestra cruz de cada día y subiendo en el monte de los acontecimientos y los avatares que nos toca enfrentar cada día, hasta llegar a nuestro Calvario, donde también sufriremos, donde también moriremos. Y si es que hemos llevado esa cruz con fe, amor y caridad, entonces alcanzaremos la gloria de la resurrección.
diálogos de pasión, de dolor, de humillación, son los que nos dice este evangelio que comentaban y compartían los dos personajes históricos bíblicos, Moisés y Elías, con el Mesías prometido. Sí, diálogos de humillación, de kenosis, de rebajamiento, de cruz. Es este el misterio que Dios nos ha revelado y que el hombre en su egoísmo sigue hasta hoy queriendo subvalorar o ignorar. Este es el único camino que no es aceptado por los comodones, haraganes, hedonistas de esta vida. El único camino para llegar al cielo es el camino de la cruz, muerte y resurrección. Cruz y gloria son inseparables. No hay domingo de Pascua sin Viernes Santo. No lo olvidemos. Amén.